Bueno, somos el equipo número 1. Vamos a hablar sobre lo que fue Fram Relay. Nuestros integrantes es Elena Rangel Sámano, Ameyali Rangel Martínez, Marta Isabel López Chávez y su servidor Kevin Antonio Mendelo Ceguera. Primero que nada vamos a comenzar con algunos conceptos previos para hablar de este tema. Primero vamos a hablar de lo que es la interfaz DTE, DCE. Pues DTE es un equipo terminal de datos. A nivel físico podemos decir que es una computadora, una impresora o un fax. Es como el destino a donde van a llegar nuestros datos. El DCE es el equipo terminal del circuito de datos, que pueden ser módems o routers, o cualquier unidad funcional que transmita o reciba datos a través de una red en forma de señal digital o analógica. Pues normalmente habrá uno de cada uno de estos en los dos extremos, un DTE y un DCE. Pues el DTE genera los datos, que es en este caso el módem, y los pasa junto a los caracteres de control necesarios a un DCE, que es nuestro dispositivo terminal, en este caso alguna impresora, alguna computadora. Bueno, pues anteriormente a Fram Relay se utilizaba el X.25, que bueno, se considera como un antecesor, ya que pues es una red de área amplia de conmutación de paquetes. Describe los procedimientos necesarios para establecer, mantener y finalizar conexiones. El, el X.25 define 3 niveles, el físico, de trama y de paquetes, que definen las funciones de los niveles físicos, de enlace de datos y de red que se emplean en el modelo OSI. Pues el primer nivel es el físico, que especifica el protocolo X21 propio de esta red, similar a otros muchos a los que también soporta. El nivel trama, que ofrece controles de enlace de datos utilizando el protocolo de procedimiento balanceado de acceso a enlace, que es un conjunto también dentro de los niveles de X25 tenemos que pues controla errores y pues el flujo recae sobre el nivel de trama entre un DTE y un DCE y sobre el nivel de paquetes entre dos DTE. Otro concepto que vamos a ver son las líneas T, que en este caso pues son las líneas digitales de servicio, que pues es una jerarquía de señales analógicas. Tenemos 4 líneas, T1, T2, T3 y T4, y bueno, cada una de estas nos especifica la tasa de transmisión que vamos a tener en cada una y los canales de voz que vamos a cubrir. Y bueno, estas líneas fueron diseñadas para transmisión de datos digitales, de voz o señales de audio, pero con el adecuado tratamiento puede usarse para transmisiones analógicas. Bueno, ahora vamos a continuar con una breve introducción a lo que fue el Fram Relay. Nuestra compañera Isabel nos va a hablar a poco de cómo fue que nació y surgió esta tecnología que ya no se emplea, pero que es importante hablar sobre ella. La demanda de WAN ha cambiado. X.25 o líneas T no cubrían las necesidades. Fram Relay es una tecnología basada en circuitos virtuales que ofrecía servicios de bajo niveles físicos y de enlace de datos. Fram Relay ofrecía velocidades más altas con menor costo, gestión eficaz de las transmisiones de datos a ráfagas, menor sobrecarga. Bueno, en velocidades más altas con menor costo, antes se utilizaban tecnologías WAN como X25 para conectar computadoras con velocidades muy bajas. Actualmente pueden necesitarse varias LAN en una WAN, para lo que se pueden utilizar líneas T, pero solo ofrece conexiones punto a punto. Así, para conectar 6 LAN necesitaríamos 15 líneas. Con Fram Relay solo 6, mismo servicio con menos costo. Aunque Fram Relay se diseñó inicialmente para ofrecer velocidades de 1544 megabits por segundo, como en la línea T1, ahora la mayoría de las implementaciones pueden ofrecer hasta 44.376 megabits por segundo, como en la línea T3. En Fram
Relay no ofrece una velocidad física, por lo que permite enviar datos a ráfagas. Esto es transmitir durante unos segundos a altas velocidades y permanecer un tiempo sin transmitir. Se requiere un ancho de banda bajo demanda que ofrece diferentes anchos de banda en diferentes instantes. Un usuario, por ejemplo, tiene garantizado una velocidad media que puede incrementar durante periodos a ráfagas. X25, por medio del modelo OSI, es en el nivel de enlace, comprueba estación a estación la corrección de datos. Además, en su propio modelo, en el nivel de red, comprueba los errores desde el origen al receptor. Todo esto limita drásticamente la tasa de datos de transmisión, además de agobiar las estaciones. La calidad de los medios de transmisión ha mejorado mucho, siendo más confiables y menos propensos a errores, por lo que estas precauciones son innecesarias. Frame Relay no ofrece comprobaciones de errores ni requiere confirmaciones en el nivel de enlace de datos. La comprobación de errores se deja a los niveles de red y de transporte que utilizan los servicios de Frame Relay. Ventajas del Frame Relay. Mayores velocidades de hasta 44.476 megabits, tanto como las líneas T3. Opera solo en nivel físico y el enlace de datos, por lo que puede utilizarse como red troncal para servir protocolos con nivel de red, como TPC e IP. Permite datos a ráfagas. Permite un tamaño de trama de 9000 bytes que puede acomodar las tramas en todas las LAN. Es más económica que otras WAN tradicionales. Desventajas de Frame Relay. Puede no ser suficientemente rápida para protocolos como RDSI-BA. Permite tramas de longitud variable, creando retardos variables a diferentes usuarios. Una trama pequeña espera demasiado si sigue a una grande. Por estos retardos variables no es adecuada para enviar datos sensibles a retardos como video-audio en tiempo real. No es adecuada para teleconferencias. Para resumir, Frame Relay se puede utilizar como una red troncal de área amplia, de bajo costo para conectar la LAN que no necesite comunicaciones de tiempo real, pero que puede enviar datos a ráfagas. Además, ofrece conexiones permanentes y conmutadas. Para la permanente, se alquila la línea mientras la conmutada se apaga en función del uso. Yo hablaré del funcionamiento de Frame Relay. ¿Cómo funciona? Frame Relay ofrece conexiones virtuales permanentes y conmutadas. Cuando se utiliza como una WAN para conectar varias LAN, un router o dispositivo de encaminamiento puede servir como equipo terminal de datos, conectándose a un conmutador Frame Relay, el cual servirá como un equipo terminal de circuito de datos. Si conecta mainframes, esto se utilizará como un equipo terminal de datos con la instalación de software apropiado. Circuitos virtuales. Frame Relay es una red basada en circuitos virtuales. No se utilizan direcciones físicas para definir los equipos terminal de datos, sino un identificador de circuitos virtual operando en el nivel de enlace de datos. Al establecer un circuito virtual, se da al equipo terminal de datos un identificador de conexión de enlace de datos que utilizará para acceder al equipo terminal de datos remoto. Existen dos tipos de conexiones: el circuito virtual permanente y el circuito virtual conmutado. En el circuito virtual permanente se establece entre dos terminales de datos que se conectan permanentemente. Tiene un identificador de conexión de enlace de datos local. Y el circuito virtual conmutado se da cuando una terminal quiere establecer conexión con otro y se establece un circuito virtual. Para esto se necesita de otro servicio de protocolo con nivel de red como RDSI o la IP. El mecanismo depende de la implementación del nivel de red. El equipo terminal de datos local envía una señal o setup al equipo terminal remoto, que envía un connect. Se crea el circuito, se intercambian datos y cualquiera de los dos, al enviar relays, finaliza la conexión. Ahora bien, hablaremos sobre los niveles en Frame Relay. Pues Frame Relay actúa solo en el nivel físico y en el de enlace de datos, o sea que estamos trabajando solamente en capa 1 y capa 2 de nuestro modelo OSI, en el que pues solamente
trabaja la parte física y la parte que identifica la dirección MAC. Entonces, a este nivel físico pues no se ha definido ningún protocolo concreto para Frame Relay. Este se deja que el implementador utilice el que esté disponible. Se admite cualquiera de los reconocidos. Y a nivel de enlace de datos, pues no están implementadas todas sus funciones. Se emplea una versión simplificada de HDLC central, ya que no se necesitan los campos de control de flujo de errores, que este viene en Ethernet, el control de errores. Y pues bueno, esta es la estructura de los niveles de la trama de Frame Relay. Los efectos de la congestión son los siguientes. Son 4 situaciones distintas entre una comunicación A y B. El primero son sin congestión, congestión en A y B, congestión en B y A y congestión en ambos. Si los usuarios no responden a los avisos de congestión, la red tiene que descartar las tramas. A los usuarios se les avisa de la congestión de forma implícita cuando los protocolos de red superior, como el del transporte, comprueban que algunas tramas no han alcanzado el destino. Es responsabilidad del emisor parar y permitir que la red se recupere y reenvíe las tramas descartadas. Bueno, ya para concluir, vamos a hablar de algunas otras características que Frame Relay tuvo, y estas fueron sus direcciones ampliadas. Pues antes hemos visto la estructura de una trama Frame Relay, que pues el campo de dirección estaba formado por 2 bytes, que es el formato original y el que se utiliza por defecto. Después han sido ampliadas a 3 o 4 bytes. En este campo se encapsula la DLCI, que es una secuencia numérica que identifica a qué circuito va dirigida la trama, y con ello la red. Y bueno, esta red conoce tanto el origen como el destino de la trama, y cada variante en el formato añade progresivamente más espacio para la dirección. Entonces, la dirección de 2 bytes se deja un espacio de 10 bits para la dirección, por lo que cualquier nodo pues, puede mantener hasta 1024 conexiones activas. Para manejar las diversas tramas que llegan de otros protocolos, pues Frame Relay utiliza un dispositivo denominado desensamblador. En Frame Relay se abrevia FRAD, Frame Relay Assembler Disassembler. Un FRAD ensambla y desambla las tramas que vienen de otros protocolos para que puedan ser transportadas en Frame Relay. Un FRAD se puede implementar como un dispositivo diferente o como parte de un conmutador. Y lo que hace el FRAD pues, es empaquetar todas las tramas de los protocolos existentes en una única trama. Es como una multiplexación para poder viajar por ella. Si debe conectarse a una red distinta, pues la trama volverá a desensamblarse. Y otra característica de Frame Relay es pues la voz a través de este mismo. La denominaremos como VOFR, Voice over Frame Relay. La voz se digitaliza utilizando modulación por codificación en pulsos y luego se comprime. El resultado es enviado en tramas de datos a través de la red y permite el envío barato de voz entre largas distancias, pero sin embargo la calidad no es tan buena como la obtenida en una red de conmutación de circuitos como una red telefónica. Y pues el retardo variable puede afectar la transmisión de voz en tiempo real, o sea, tendremos un ligero retraso. En un principio pues los operadores desaconsejaban su uso para soportar comunicaciones de voz, por lo mismo de que no estaba en tiempo real. Y en la actualidad pues esto cambió, bueno, ya no se usa, pero eso pues en su tiempo cambió y tanto la tecnología como la legislación clarificaron y ampliaron el concepto de grupo cerrado de usuarios, liberándose en el ámbito interno de las empresas. Y pues esto permitió soportar sobre una misma línea las transmisiones de voz, de fax y datos de las corporaciones con las consiguientes pues ventajas económicas. Y pues bueno, esto en su tiempo dio un paso pues extraordinario hacia las redes multimedia porque fue muy bueno, y con el tiempo pues surgieron servicios que permitieron la integración de voz, de fax y datos. Entonces su transmisión a través de redes de datos Frame Relay cambió la manera de cómo transmitir estos datos. Y bueno, por nuestra parte sería todo de Frame Relay.